Bienvenido Humberto Vázquez, diputado radical. Bienvenido Ricardo Báez, quien es un verdadero especialista en el tema tránsito. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en este Gracias por la Congreso. invitación de vuelta. Bien, Noches, Jorge, gracias. el tema es el siguiente. Hacer un proyecto de ley, me imagino que cuando fue aprobado por unanimidad, me imagino que te debe generar algún tipo de problemas, inclusive entre los mismos pares, porque te van a decir, hace 3 años levanté la mano a favor, ahora, ¿por qué debería levantar la mano en contra? Bueno, yo soy diputado desde el 2015, desde el 10 de diciembre, un poquito antes. Y esta ley es del 2014, es decir, anterior a la llegada, en el caso mío, a la Cámara de Diputados. Ya en el momento en que se dictó la norma, yo expresé en las redes sociales mi oposición en razón de que se violaban todos los principios rectores en materia de derecho público, específicamente en materia de derecho penal y derecho contravencional. Considerando de que esto era una caja recaudatoria para la provincia, para quienes de alguna manera aplicaban estas multas. Y esto es lo que habíamos dicho. Llegado a la Cámara, fui armando un proyecto a los fines de que la norma provincial se adecue a la norma nacional, que es la que permite un consumo de alcohol hasta el 0,5 de miligramos por litro de sangre, creo que así se denomina. Y bueno, adecuar esto para evitar de que una vez más se le meta la mano en el bolsillo a los salteños con la idea de que esto es seguridad vial, le solucionamos el problema de los accidentes, pero después del dictado de la norma provincial vino la norma municipal, la ordenanza, que también es una segunda caja recaudatoria por la cual también el municipio le echa mano a este tipo de cosas. Y yo como ciudadano estoy harto de que nos metan la mano al bolsillo inventando cosas, porque le meten al pueblo, no le meten al que produce autos, al que produce alcohol, no, le meten al que compra el auto, al que se compra una cerveza. Es decir, hasta en eso eligen al más débil dentro del esquema de toda la cadena. Y de verdad creo que hay que legislar para el pueblo y hay que tratar de hacer las cosas como deben ser. Por ahí la realidad no se condice con el deber ser de las cosas, pero tratemos de ir acomodando algo y bueno, la idea era presentar ese proyecto. De todos modos nosotros lo habíamos prometido en campaña ya en el 2015 y en esta campaña habíamos dicho que este año la íbamos a presentar y hemos presentado el proyecto. La verdadera lucha entre el deber ser y el ser que le enseñan, como decía Kelsen. Sí. Claro. Ahora, Ricardo, vos sos de las pocas personas que quedaba mal que lo digas, pero vos venías y decías, esto no va a dar ningún tipo de solución. Y yo te miraba y digo, pucha, tantos especialistas dicen que sí da solución, y él dice que no. Recordemos que vos fuiste en la administración Urtubey, en el comienzo de la administración Urtubey, quien se encargaba del tema de seguridad vial. Luego te alejaste de la administración Urtubey y de repente estuviste visitando distintos foros, no solamente nacionales, sino también internacionales, donde cuando comentabas de este tema, todos los grandes especialistas de América Latina te decían, es una locura, eso no salva vidas. Buenas noches, Jorge, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, la verdad que mi oposición no fue una oposición por el hecho de no indicar, no tomar alcohol en el momento de la conducción. Eso lo he pensado siempre, lo sostuve siempre, lo sostengo, lo sostendré. Nunca he recomendado a nadie que conduzca y tome alcohol, pero en el caso puntual que nos ocupa, fui obviamente el primero que con fundamentos publicó un artículo en un diario local y además en todos los foros donde me tocó expresarme sobre este tema, los motivos científicos por los cuales no tenía sentido hacer una modificación de la ley nacional a la que Salta ya estaba adherida. La ley nacional de tránsito tiene 22 años de vigencia. Y obviamente tiene resultados que todavía estamos esperando y que se van empeorando, porque la siniestralidad vial va aumentando. Entonces, cuando había tantos motivos por los cuales los accidentes ocurrían y ocurrían muertes, pasan a modificar una ley sin información
sin estadística, y era simplemente eso lo que yo reclamaba, que tuviera un fundamento jurídico, científico, basado en estadísticas, basado en estudios serios. Y no los tenemos hasta hoy, porque cuando se sanciona esa ley, y la ordenanza también, el primer año fue nefasto, como que el hecho de haber, tampoco se lo puedo imputar al hecho de haber decretado la tolerancia cero, el aumento de la siniestralidad, pero ese año justamente fue uno de los peores años de la historia siniestral de Salta. No se puede legislar sin información, sin estadística. Tenemos equipos de gente que tienen el deber de proveer la información y las estadísticas. Tenemos policía, tenemos un centro de investigación fiscal, tenemos hospitales, tenemos un montón de lugares por donde pasa la siniestralidad vial y sus consecuencias. Y cuando se produce un accidente donde dicen está involucrado el alcohol, bueno, creo que hay que complementar esa información diciendo es el nivel de alcohol que tenía esa persona está por debajo o por encima de tal margen. De hecho, todos los accidentes comentados y que son noticias nacionales y en nuestros diarios locales, siempre tienen un índice superior a 1 en la medición. Entonces, modificar por debajo del 0,5 el nivel de tolerancia al alcohol significaba, en primer lugar, que paguen justos por pecadores, como pasa siempre. Segundo, no teníamos elementos para medir, porque ni siquiera los alcoholímetros, que son bastante escasos también, miden el cero absoluto. O sea, no existe esa posibilidad, porque son elementos muy delicados, son instrumentos muy delicados, hay que calibrarlos muy frecuentemente y entonces, además teniendo... una modificación climatológica... Claro, teniendo la historia siniestral de que los accidentes donde está involucrado el alcohol nunca son por debajo de 0,5, no tenía ningún sentido tener esta ley. Yo he participado en reuniones previas, invitado por senadores, y bueno, como vos dijiste al principio, mucha gente... fuera de los micrófonos decía que esto no podía ser, y sin embargo cuando llegó el momento de votar cedieron a la presión de un muy pequeño grupo de gente cuyo dolor comparto absolutamente, pero no se puede legislar con el dolor, hay que legislar con la información, hay que legislar con estadísticas y hay que ver lo que hace el mundo con este tipo de temas. La educación es fundamental y sin embargo, a pesar de los 22 años de vigencia de la ley a la que Salta se adhirió, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la incorporación en la ley de educación de la provincia de Salta como tema obligatorio, entre tantos otros que deben ser impartidos por los docentes en forma transversal, no se implementa. O sea, no hay educación vial en la provincia de Salta. Sistemáticamente... de ninguna manera, no la hay, y no la hay tampoco a nivel nacional. Y por eso tengo en la mano esto que es muy reciente, del 6 de septiembre, una resolución del Poder Ejecutivo Nacional donde dice que van a auspiciar las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para promover la educación vial en todos los niveles. O sea, llegaron 20 años un tarde. Papel que no tiene sentido que exista. Lo mismo pasó con esta ley que se sancionó en octubre del 2015, que yo le he presentado aquí en tu programa como una primicia, que fue la ley de la promoción de la educación vial. Yo creo que, salvo nosotros, que lo hemos mostrado acá y en algunas radios locales, creo que nadie sabe que existe esa ley. Y sin embargo, es una ley vigente y no se cumplió jamás. La provincia no se adhirió, no le interesó. Hemos dicho varias veces, ¿por qué no cambian los funcionarios y ponen gente que sepa al frente de los organismos? Bueno, la semana pasada se fue por fin uno de los grandes inútiles de la gestión, que fue el licenciado Arseno, y bueno, ahora hay otra persona absolutamente desconocida para la gente que hace seguridad vial. O sea, el gobierno no tiene la grandeza de por lo menos llamar a los especialistas, que en Salta hay muchos que saben mucho de este tema. No hay ninguno integrando ningún organismo, ni siquiera como asesor ad honorem. No llaman, no escuchan a la gente que saben. Entonces se designa a esta persona, que creo que escuché el nombre ayer, el licenciado
Figalo, que venía de una gestión anterior de relaciones con la comunidad. No lo conoce nadie, ¿no? Ni siquiera se presentó ante los medios para decir, este es mi conocimiento sobre el tema de la problemática vial en Salta y estas son mis intenciones. Lo mismo pasa con el Consejo Provincial de Seguridad Vial. Y para terminar esta parte, realmente le agradezco al diputado Humberto Vázquez que haya tenido la valentía de decir, sí, revisemos las políticas que no dan resultado, porque si no, seguiremos pagando justos por pecadores. Y además, esto que tantas veces declamamos como medidas recaudatorias, van a seguir existiendo. Esto, castigar ese nivel de consumo, salvo que haya una flagrante situación de peligro en el tránsito, con menos de 0,5 es absolutamente recaudatorio. Humberto, los números que indican a todo esto, o sea, porque hay como un ocultamiento de información, ¿verdad? Hay dos cosas que son importantes resaltar, que lo que decía Ricardo. Parecería ser que cualquier incidente o cualquier hecho de tránsito donde haya alcohol, el alcohol es el causal del hecho en sí. Y puede no tener nada que ver. Inclusive, estando una persona en un vehículo que se toma una botella de whisky, literalmente viene uno y lo choca parado, no tiene nada que ver el hecho de que este señor esté borracho dentro del auto. Parecería ser que en Salta el hecho de hablar de alcohol te hace inmediatamente culpable y esto hace de que la justicia actúe de una manera displicente. Es decir, contame. Y displicente porque puede alguien haber consumido alcohol y ser protagonista de un accidente de tránsito, pero no ser culpable del accidente. Por supuesto. Hay mucha jurisprudencia al respecto. Guarda, porque si puede venir la persona, por ejemplo, ese video que vimos que lo chocó la camioneta esta taxista. Puede haber venido la taxista con 2 miligramos de alcohol en sangre, pero quien cruzó en rojo fue la camioneta. ¿Y que es culpable la...? Claro. Aunque no hubiera tomado nada, el accidente hubiera ocurrido. El tema es ¿qué se hace con la ley cuando se la dicta? ¿Qué otros efectos tiene? Entonces, claro, esta señora tenía alcohol, es culpable. No es culpable la señora. Por más que tenga 2 miligramos, pasó en rojo el otro. Es decir, inclusive hasta el análisis, la investigación de los hechos termina arruinando una investigación objetiva cuando se habla de alcohol como si fuese el alcohol el exclusivo mal de todos los accidentinos. Es así. La mayoría de lo que yo vi para armar la ley, la mayoría de los accidentes tienen errores humanos que no necesariamente pasa por el consumo de alcohol. La mayoría. Es decir, que hay un porcentaje chico de la gente que comete accidentes de tránsito y que la responsabilidad pueda ser atribuida al alcohol y a la condición de manejar en esa situación. Pero no podés vos a priori establecer condena por el hecho de que alguien haya consumido alcohol. Pero si a esto le agregas que vas a una tolerancia cero, cuando en contraposición de una ley nacional que con resultados buenos o malos, de alguna manera es el paraguas en el cual todos más o menos nos tenemos que cubrir, ¿cuál es el sentido de ir más allá de eso? Recaudar. Claro. Amén de que hay países, recaudar, nada más podés corroborar esto, hay países donde no es 0,5, llega a ser 0,8, 1 y hasta hay lugares, creo que en Rusia hay lugares de 1,2. O sea, estás hablando, claro, es medio elevado, pero 0,5 no puede llegar a ser causante de un accidente de tránsito. Por eso, si la educación funcionara, que es otro los tema. límites estarían establecidos por la misma formación educativa, es decir, no conduzca si va a manejar, si va a tomar alcohol. Si uno lo toma como norma. Ricardo, entonces, a ver, vos me invitas a un asado. Yo cuántas veces he ido a tu casa, cuando en el comité. Puede haber la cantidad de bebida alcohólica que me pueda gustar, la cerveza, lo que fuera. Seco yo de no manzana. tomo. Además me dicen amargado por el hecho de que yo ando manejando. Yo por una cuestión de educación no tomo. Ahora, si estoy en mi casa me tomo una latita de cerveza, me puedo... En la Fórmula 1, en la televisación de la Fórmula 1, hay letreros enormes en primera plana en la imagen
auspiciados por una marca de cerveza muy conocida, holandesa, Sí, que dice, cuando usted conduzca, cuando usted conduzca, no tome alcohol. Bueno, y no hay prohibición. Yo creo que el parámetro que se tomó como general en el mundo, el del 0,5, es un muy buen límite para fijarse. ¿Sí? Yo expliqué muy largamente las razones por las cuales he cuestionado esta situación. Y después también, en esta resolución que te la dejo como primicia porque no la conoce nadie, estuve ayer reunido justamente en el comité consultivo de la agencia del que formo parte, y dice: dejar establecido que la presente resolución no implica erogación alguna por parte del Ministerio de Educación. No se puede hacer este tipo de política sin plata. Esto y archívese es lo mismo. Con esto no va a pasar absolutamente nada. Alguien trabajó horas para sacar esto, no sé para qué, para que decir, bueno, hemos hecho algo. Y después lo que hablábamos con Humberto recién, también el poder del control, el poder de control del Estado, que es obligatorio del Estado, es delegado al ciudadano. Es decir, controlate vos. Nosotros no vamos a gastar plata en controlarte porque no nos interesa. Entonces, que pase lo que pase. En Salta pasa eso, pasa con los controles. Hay policías que de la División de Seguridad Vial o de la Dirección de Seguridad de la Policía de Salta que andan en sus motos particulares, sin luces, sin patentes, sin casco, cuando deberían dar el ejemplo y que además conducen muy mal en la vía pública. Lamentablemente uno va conduciendo, no puede sacar el teléfono y ponerse a filmar las cosas que hacen y que en la propia repartición que darnos, claro. Y que en la propia repartición de la policía, antes de darle una moto o una camioneta o un auto de la policía a alguno que lo maneja, le tienen que hacer el control ellos de si consumen, porque ellos son funcionarios públicos. Por lo tanto, ellos sí tienen que tener cero, porque ellos tienen que dar el ejemplo. Bueno, la ley lo y dice me consta claramente de que hay un montón de que andan manejando, que son de la vial, que se paran a tomar una cerveza o comer un sándwich. Y los han visto en distintos lugares. Ahora, ellos no se hacen el control, ¿eh? Ni hay una autoridad interna que le diga, muchachos, ustedes tienen que tener determinadas condiciones para poder conducir una moto de la policía o un vehículo o cualquier otro vehículo. Y no lo hacen. Ahora, el alcohol no es solamente el problema en la ley anterior. Se hablaba también de sustancias, medicamentos. Claro, medicamentos. Pero la pregunta es, si yo no puedo controlarlo a eso, si yo no puedo en un puesto decir a una persona, sople, ya sé si tomó alcohol. Ahora, ¿qué tengo? Que sacarle sangre, orine en este frasco, la medición a ver es qué voy y vengo para ver si tiene... La medición es equivalente y es bastante precisa. El tema es que la denominación alcoholemia significa que la obtención de la muestra es por toma de sangre, ¿no? O sea, es con muestra de sangre incluida. Pero lo otro lo reemplaza. De todos modos, se puede perfeccionar la muestra si hay dudas. Eso más es para una. Si hay una duda entre 4,5 en sede judicial, de sí. 0,4 y medio al 5, y bueno, puede haber una duda, la sacamos con la muestra de sangre. Pero no hay manera de medir el cero, entonces realmente es una ley muy injusta. Me decía lo que vos decías, abonando lo que vos decías, una bioquímica, cuando hablábamos del tema en aquel momento de la causa de Yanina Nuez y Luján Peñalba, que el CIF había mandado un informe diciendo de que cero de cocaína, cero de esto, cero. Me decía esta bioquímica muy especialista en lo que ella hacía, que nunca dan parámetro cero, nada. Siempre tienen que dar 0,01. Para vos ir, o por decirte un ejemplo, 0,10. Para ir por debajo de eso hay que hacer un análisis mucho más especial y mucho más técnico, tecnológicamente hablando. Que no te puede dar cero. No te puede dar cero. Claro. Entonces nosotros, me acuerdo que en aquella causa que yo intervenía como abogado, le planteamos eso. Se hicieron los 11, obviamente. Pero no puede dar cero. Dice que no hay manera de que en determinadas situaciones que vos analices en la sangre siempre tiene que dar algo. Para ir a determinar cero tiene que hacerse otro tipo de análisis mucho más tecnológico. De hecho, y en otros países lugares. como Chile y Brasil han bajado los límites a 0,3. De 0,5 lo bajaron a 0,3. En nuestra ley original, de 22 años de antigüedad, ya se establecía el cero, o sea, no ingerir alcohol para los choferes de las líneas de transporte público y los conductores de camiones de carga.
y se fijaba un margen del 0,2. Está fijado porque de los 1.800 municipios que emiten licencia, 1.900 municipios, de los 2.249 municipios creo que tiene el país, solamente 3 tienen tolerancia cero. Realmente estamos en contramano de la historia con este asunto, porque en ninguno de estos 3 municipios justamente dio ningún resultado, y si además no tienen elementos para controlar, sería fantástico poder controlar el 0,5. Claro. Y seguramente salvaríamos muchas vidas controlando el 0,5, porque ahí se produce el problema, ahí se empieza a perder el control realmente. Y además otra cosa, si no se incorpora decididamente en la educación el tema de la seguridad vial, los ciudadanos vamos a seguir siendo los la generación que viene va a ser exactamente y lo mismo. La que ya está egresando de la escuela primaria, y cuando egresa el chico de 17, 18 años, tiene que salir con una formación como ciudadano que obviamente incluye la seguridad vial, porque el uso de la vía pública es parte de la formación del ciudadano. Cívica. De la formación cívica. Cívica, para ir redondeando, Humberto, decime, ¿qué futuro crees que va a tener el tratamiento de esto? O sea, cuando lo hablaste con distintas personas de la comisión y con pares tuyos, inclusive de otros partidos, ¿qué te dijeron? Hoy ocurre lo mismo que decía Ricardo en aquel tiempo cuando se dictó en el 2014 la ley. Que sí, que está muy bien, por fin, bueno, alguien que la presente, pasa que nosotros no la podemos presentar, nosotros la aprobamos, pero está bueno, la vamos a tratar, porque la gente está enojada con esto, exactamente lo mismo. No puede ser que haya tolerancia cero, esto es una cosa completamente divorciada con la realidad, al margen de ser recaudatoria. Bueno, vos le pegás porque es recaudatoria. No, le pego primero porque es incorrecto desde el punto de vista legal, y es incorrecto generarle a la policía una caja que no sabemos qué se hace con los fondos, que esa es otra discusión de carácter político, y que yo pedí un informe el martes pasado al respecto de qué se hace con el decreto 2531, creo que es justamente dictado y que se modificó con el decreto 420 del 2016. A ver qué se hace con los fondos, porque hay gente que va y paga. Claro. Pero el tema de seguridad sigue siendo la misma. Debían haber sido reinvertidos en la infraestructura vial. No tenemos un semáforo nuevo, aparte de la obra que se hizo en la gestión municipal anterior, donde se instalaron 49 intersecciones nuevas de semáforos. Esa generación de multas con los cinemómetros, con los semáforos nuevos, tendría que haber servido para seguir mejorando la infraestructura vial. Y sin embargo, lamentablemente, cuando se hacen cosas en materia de seguridad vial, se hacen tan mal que producen efectos peores. Por ejemplo, se instaló un semáforo hace muchos años en Subiría y Ameguino. Hasta hoy, acabo de pasar por ahí, no sacaron el lomo de burro que hay sobre Ameguino. Entonces, ¿qué sentido tiene un lomo de burro en un lugar que tiene semáforos? O cuando hacen una repavimentación o un cambio de la capa asfáltica en una ruta, en un lugar donde se puede andar a 60 kilómetros por hora, como la avenida ex Virrey Toledo, Reyes Católicos, Aguas de Salta o Aguas del Norte, no sé cómo se llama ahora, no nivela las bocas de tormenta. Entonces el golpe que se produce en los vehículos produce un daño tremendo, y además o para esquivarlo chocás, claro. Muchas veces pasó con las motos que se caen porque se hay graves accidentes con las bocas esas que quedan con un desnivel de más de 15 centímetros. La de Bolívar y Santiago del Vos imaginate una persona en bicicleta o en una moto chica. Los golpes, claro, que se ha pegado a la gente, y que encima después hay una mirada para otro lado de la justicia y de la propia policía, porque quien se cae agarrando una de esas bocas con un desnivel de esa naturaleza no tiene que quejarse. No tiene que quejarse, porque hay que meter en un juicio, hay que denunciar, y la policía, claro, no lo hace. Entonces el mismo Estado genera inseguridad vial, claro, por ese de repente tipo de obra. Vos te exigen que vayas a que te hagan una revisación vehicular para que pueda funcionar. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque es bueno para todos. Bárbaro. Salís de esa revisación, agarras uno de esos baches, ya tu tren delantero está, mirame y no me toques. Pregunta, ¿y
¿Culpa de quién es todo eso? ¿A quién me quejo? La policía sí se queja. El mismo Estado genera hechos de inseguridad vial. Por ejemplo, lo que hicieron ahora con la pintura, realmente es una barbaridad. Lo que hicieron con la ciclovía, tantas veces lo hemos hablado del tema, Jorge. La delimitación de carriles y la pintura de las veredas que hicieron en estos últimos tiempos, realmente es una obra que no tiene sentido. Sí, está tan mal hecha. Plata al vicio. O sea, pero por último, el doctor me va a corroborar esto. último, El carril, la delimitación del carril de circulación, tiene consecuencias jurídicas. Sin duda. Porque si yo circulo por el carril que me corresponde y otro lo invade, tiene la culpa el otro que generó un incidente de tránsito. Bueno, en estos carriles no se pueden circular, porque ambos tienen medidas muy distintas y uno de ellos contiene vehículos estacionados, por lo cual ese carril más chico todavía prácticamente no existe. Sí, entonces, de una avenida que tendría que simbólico. tener 2 o 3 carriles de circulación para darle fluidez al tránsito, que es lo que se busca cuando uno mejora la infraestructura vial, tiene un efecto totalmente contrario. Es que lo hace quien no sabe hacerlo. Pero te cuento la última. Un ingeniero amigo hizo un cálculo de cuando en la gestión anterior municipal se le puso una capa de asfalto al centro, que en la primera lluvia hubo inundaciones tremendas, la zona de las Caseros arriba, y en todos lados, hasta la propia Belgrano y Balcarce estaba inundada por el asfalto. Ponerle 10 centímetros de asfalto sobre el pavimento existente generaba que por una cuadra normal se retuviera en el lugar 80.000 litros por cuadra. Y cuando le dijeron a la gente de la municipalidad, pero esto va a provocar inundación, dice, no importa. Total, lo importante es que se van a acordar cuando no haya pozo. Este es el concepto de responsabilidad. Se supone que la municipalidad tiene un ingeniero vial que conjuntamente alguien que pone una firma, con el secretario de Obras Públicas deberían decir vamos a hacer esta obra. Aumentarle 10 centímetros a la calle implicaba 80.000 litros por cuadra que se quedaban en el lugar. Ahí está la explicación de las inundaciones. Bien. Y va a seguir habiendo inundaciones. Sí, yo agradezco muchísimo que alguien haya sacado esto y ves que las cosas no caen en saco roto. Las cosas no caen en saco roto. Ricardo, Humberto, muchísimas gracias, por vuestra presencia. ¿Sí? Buenas noches y muchas gracias.